las pantallas de televisión regional de Chile y veníamos anunciándolo hace poquito, ¿no? Hay una situación que estamos atravesando a nivel de virus respiratorio súper impactante, sobre todo para los más chicos, ¿cierto?, de nuestro hogar. Por lo mismo, por si usted no sabía y usted es madre o es padre, si usted tiene un hijo enfermo, en algunos casos usted puede pedir una licencia laboral pagada para cuidarlo. Y para ahondar en este tema, hemos invitado el día de hoy a nuestra queridísima abogada y mediadora familiar, Paola Merchak. Bienvenida, Paola, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Cata, muchísimas gracias y totalmente muchas gracias por la invitación. Felices de poder tenerte aquí nuevamente en un nuevo capítulo, ¿cierto?, de tu conexión matinal, sobre todo dada la contingencia, el aumento, ¿cierto?, de los casos de niños y niñas enfermas en nuestro país, Pao. Totalmente, la verdad es que es una realidad sumamente preocupante. La situación sanitaria hoy en día está justamente en una alerta gigante. Los padres y madres, y me incluyo también en esto, nos vemos muchas veces en aprietos, laboralmente hablando, porque estamos también en una sociedad que se espera que trabajemos como si no tuviésemos hijos. Entonces es bastante complejo el escenario. Así es, de todas maneras, por lo mismo quisimos integrarte de alguna forma para ir en ayuda, ¿cierto?, de esas madres o padres que en algún caso no saben que esta situación, primero, existe y segundo, que, existe esta situación para que ellos puedan cuidar de una manera tranquila a sus hijos y a sus hijas si están atravesando una situación así. Pero en concreto, Paola, ¿qué opciones legales respaldan a los trabajadores para, cuidar a sus hijos cuando están enfermos? Mira, la verdad es que Cata, esto ha avanzado un montón a propósito de la pandemia. Se han regulado distintas instituciones. La gran cantidad de beneficios que están en el fondo en esta instancia son asociados al teletrabajo. Ya se entrega la opción de teletrabajo a través de distintas leyes a padres, madres o cuidadores principales, en el caso de que las funciones de estos trabajadores se puedan realizar de manera telemática. Entonces, en aquellos casos en que obviamente tengamos hijos en edad preescolar, o sea, antes de entrar a primero básico, podemos hacer uso de este teletrabajo, de este beneficio legal, siempre y cuando hago énfasis en eso, nuestras funciones sean compatibles con esta modalidad. Además, en el caso de que los establecimientos cierren por ese motivo, por la condición sanitaria, etcétera, este beneficio se puede utilizar hasta los 12 años de nuestros hijos. Eso por el lado del teletrabajo, pero también obviamente tenemos otros beneficios asociados, como es por ejemplo la licencia por enfermedad grave de hijo menor de 1 año. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que las madres en esta instancia, los padres cuidadores, pueden utilizar esta licencia para extender, por ejemplo, el postnatal parental y quedarse en sus casas al cuidado de sus bebés hasta el año de vida de sus hijos, en caso de que sean diagnosticados con una enfermedad grave, como puede ser el caso, obviamente, en la actualidad respecto a este virus del sincicial que está desatado. De todas maneras que sí, Paola, y aprovecho también de hacer un llamado a la gente que puede estar, viéndonos en este momento, por si tienen alguna duda, alguna consulta a nuestra abogada y mediadora familiar. Bueno, los números están apareciendo en pantalla, nuestro WhatsApp, más 569-6253-2873, para que usted aproveche a hacer su consulta. En el caso de las mujeres embarazadas, ¿cómo en ese sentido funciona el teletrabajo en esa condición? Exactamente, también tenemos una ley específica para trabajadoras embarazadas. Se aplican los mismos términos que acabo de mencionar. En el fondo, las labores tienen que ser compatibles con el teletrabajo. No se tiene que requerir presencialidad para poder usar, obviamente, este beneficio. Sin embargo, tenemos una diferencia respecto a trabajadores, en fin, que ya sus hijos están nacidos. Y es que en el caso de que las funciones de las trabajadoras embarazadas no sean compatibles con el teletrabajo, el empleador deberá destinarlas a funciones que sí lo sean. ¿Qué quiere decir esto? Que el empleador tiene la obligación de cambiarlas de funciones, siempre y cuando, por cierto, la trabajadora esté de acuerdo con esto y no genere por ningún motivo un desmedro salarial. Esa es la diferencia de trabajadoras embarazadas con trabajadoras que ya son madres, efectivamente, con hijos nacidos. En el segundo caso, no está esta obligación de cambiarle la función, pero cuando están embarazadas, sí.
Importante hacer esa aclaración, bueno, evidentemente todo lo que estamos atravesando y para que también estemos informados con respecto a este tipo de escenarios y cómo también poder abordarlos. En el caso de, por ejemplo, Pau, ¿cómo funciona el teletrabajo para quien esté al cuidado personal del menor enfermo? En etapa preescolar, por ejemplo, hasta qué edad? Bueno, lo comentábamos hasta los 12 años, ¿no? Exacto, ahí tenemos que distinguir dos situaciones particulares, ¿ya? La primera situación finalmente es justamente madres, padres o cuidadores principales de todos aquellos niños en edad preescolar. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente 4 o 5 años que no hayan ingresado aún a enseñanza básica, primero básico. En este supuesto es en cualquier evento, no se requiere que el establecimiento se encuentre cerrado, a diferencia de cuando hablamos de niños mayores de estos 5 años o que ya se encuentran en el fondo en un colegio en educación básica. En este caso y hasta los 12 años sí se requiere el cierre del establecimiento por una emergencia sanitaria probablemente tal, en el caso por ejemplo de que el virus sincicial ya esté a niveles que bueno, ya está, pero que se tomen medidas por parte de las autoridades de cierre de los establecimientos. Perfecto. Paola, me llega en este momento una duda con respecto a los hogares donde se tiene, ¿cierto?, una tutela compartida del hijo, la hija, que en este momento pueda estar enfermo o enferma. ¿Cómo se hace para lograr un equilibrio, ¿cierto?, entre las labores paternales y maternales? Completamente, Cata, la verdad es que eso es muy importante. Yo espero de verdad que en algún minuto nuestra sociedad avance a una igualdad de derechos de cuidados entre padres y madres. Actualmente el foco siempre ha estado en la madre, porque siempre se ha considerado que las mamás somos las cuidadoras principales y eso también trae muchas discriminaciones laborales, producto de que las empresas, por esto mismo, prefieren contratar hombres que mujeres, ya que saben que estamos resguardadas por estos beneficios. ¿Qué es lo que ocurre? Respecto al teletrabajo, esto es para madres y padres, ya indistintamente. ¿Cuál es el tema? Que esto va a ser a decisión de la madre. La madre decide en el fondo, si ella no quiere tomar este beneficio, perfecto, lo puede elegir y ser utilizado por el padre. No habría ningún problema con respecto a eso, entonces la tramitación se hace directa desde con el empleador, digamos. Exactamente, mucho ojo también ahí. La solicitud se hace directamente con el empleador, idealmente lo hagamos de manera formal, siempre por escrito, ya para dejar un resguardo, pero en el caso de que el empleador nos niegue el teletrabajo de manera injustificada, en el fondo el otro día tuve una clienta que cumpliendo todos los requisitos le negaban el teletrabajo porque era mal visto, o sea, imagínate la discriminación. En ese tipo de casos, el empleador tiene un plazo de 10 días corridos para responder la solicitud de teletrabajo, para decir sí, perfecto o no, por ejemplo, y en el caso, como te decía, que sea no por algo injustificado, la trabajadora debe denunciar ante la Inspección del Trabajo, ¿ya? Y es la inspección quien se encarga de fiscalizar esta vulneración a las leyes vigentes. De todas maneras, eso es importante desarrollarlo un poco más, Pau, porque me imagino que deben ocurrir varios casos así, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay muy pocas empresas y entidades que respetan las leyes de teletrabajo. De hecho, hay muchas veces que las trabajadoras, probablemente tal, tienen funciones bastante amplias en sus contratos. Normalmente las cláusulas que definen las funciones dicen, por ejemplo, ok, la trabajadora se va a desempeñar en esto y además en todas las funciones que sean necesarias. Entonces, los empleadores se sacan un poco este poncho con esto, con finalmente que todas las funciones necesarias requieren presencialidad. Siendo que la trabajadora siempre ha realizado funciones a través del computador, por ejemplo, o más administrativo. Entonces, en esos casos también es importante que sepamos que en el tema laboral existe un principio que se llama primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente tenemos que adecuarnos y asentarnos a lo que realmente y a las funciones que efectivamente realiza la trabajadora día a día. Insisto, en el caso de una vulneración que nieguen el teletrabajo de manera injustificada, debemos acudir a la inspección, que podemos hacerlo presencial y también de manera online.
Eso es importante porque, bueno, si estás en una situación, estás con tu hijo enfermo, tu hija enferma, evidentemente ir a hacer ese trámite de manera física va a ser también una reorganización de, digamos, el hogar. De todas maneras, saber que existe esa posibilidad vía online, me imagino que también ahí puede acompañar a varias madres o padres que pueden estar atravesando alguna situación así. Paola, cuéntanos, para los preescolares específicamente, ¿quién de la familia puede ser la mamá o el papá en el caso de que ninguno de los dos estuviera o no pudiese? ¿Quién más puede, digamos, asumir este rol de cuidador? Totalmente. Cuando hablamos directamente de las labores de cuidado, la ley se pone en supuestos de padres, madres o cuidadores, quien tenga el cuidado personal. Acá es muy importante, Cata, porque hablamos de cuidado personal otorgado por una sentencia judicial. ¿En qué caso se da esto? Por ejemplo, cuando por ABC motivo los padres eventualmente no están capacitados, por ejemplo, para el cuidado de los niños y en alguna situación podría ser que los abuelos estén al cuidado de esos niños, pero se requiere que, si no es el padre o la madre, esta tercera persona tenga los cuidados personales declarados por un tribunal de familia, o sea, por sentencia judicial. Por eso se habla de madres, padres o cuidadores. Ellos entonces tendrían la misma potestad de poder, digamos, pedir, exigir a este empleador de poder, en caso de tener una situación, alguna enfermedad, algún virus que esté atravesando, digamos, su hijo o la persona que él está cuidando, puede de todas maneras igual realizar el trámite. Exacto, de hecho, ahí ojalá que cuando hagamos la solicitud al empleador y tengamos el cuidado personal, no seamos padres ni madres, pero lo tengamos por sentencia judicial, acompañar también la sentencia, acompañar el certificado de nacimiento, la mayor cantidad de documentación que pueda, obviamente, fundamentar nuestra solicitud, pese a que, Cata, esto no es un requisito legal, pero yo siempre menciono que ojalá resguardarnos con la mayor cantidad de documentación para que a la hora de, ante cualquier eventualidad, acudir a la inspección de trabajo, tengamos este respaldo ya emitido y certificado, notificado al empleador debidamente, ojalá por correo electrónico. Maravilloso entonces tener esa información. Paola, a esta hora de la mañana volvemos a hacer el llamado porque están los números disponibles para que usted pueda hacernos sus consultas. En el caso siguiente, Paola, ¿cómo vendría a ser el trabajo para padres que tengan hijos enfermos menor de 12 años? ¿Funciona solo si el colegio está cerrado o igualmente si el colegio decide, digamos, funcionar con normalidad? En ese caso, ¿funciona de la misma manera o no? Exacto, o sea, para padres, madres o cuidadores de hijos mayores de 5 años en etapa preescolar y hasta los 12 años se requiere sí o sí que el establecimiento esté cerrado. Ahora bien, también hay un beneficio que está establecido en el artículo 199 bis del Código del Trabajo, que otorga la posibilidad también para madres, padres o cuidadores de otorgar un permiso ya por un máximo de 10 jornadas, o sea, equivalente a 90 horas laborales, para ejercer cuidados en el caso de enfermedad debidamente acreditada de nuestros hijos, ¿ya? Eso sí, este tiempo utilizado obviamente tiene que ser reembolsado, por decirlo de alguna manera, al empleador. O sea, tenemos que eventualmente devolver este tiempo que estamos utilizando respecto al permiso. Bueno saberlo de todas maneras, Paola, y cuéntanos, quizás nos vamos a ir o a desviar un poquito de este tema central, ¿cierto? Que era relacionado a los virus respiratorios, alguna situación así en cuanto a cuidadores, pero quedándome también con otro tipo de cuidadores, ya que hace muy poco, recientemente, la Corte Suprema dictó, ¿cierto?, un auto acordado de aplicación de la ley TEA en tribunales y corporación administrativa. Eso en palabras simples, ¿cierto?, para quienes nos están sintonizando a esta hora de la mañana, se avanza efectivamente. Esto es un puntapié importante para quienes, digamos, tienen que convivir a diario con esta situación. Totalmente. La verdad es que es un gran avance, pero sigue siendo aún deficiente por las situaciones que voy a pasar a comentarte, Cata. Esta ley regula varios aspectos en cuanto a la inclusión, ¿ya? Da varias órdenes, por ejemplo, al deber de información, al deber también de libre acceso, a no discriminación en cuanto a las personas con esta condición, pero lo más importante y lo que se ha dado más énfasis es en cuanto a los permisos laborales para madres, padres o cuidadores principales de niños con TEA, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Básicamente, que en caso de urgencias
¿ya? Estos padres o madres pueden salir de su lugar de trabajo sin ninguna disminución de remuneración, absolutamente nada, para poder acudir a estas emergencias, ya sea al jardín, a la cuna, al colegio, etcétera, ¿ya? Los padres pueden salir intempestivamente en el caso de que haya una urgencia. Insisto, sin descuento de remuneraciones, sin absolutamente nada, es su derecho. Ahora bien, ¿por qué te digo, Cata, que esto es insuficiente? Porque la verdad de las cosas es que esta ley se pone en el caso solamente de una desregulación, o sea, solamente en caso de emergencia, pero no otorga, por ejemplo, ningún tipo de permiso o de flexibilidad en el caso de asistir, por ejemplo, a terapia, ya a ciertas instancias que necesitamos también llevar a nuestros pequeños en esta condición. Entonces, esa ha sido una de las principales críticas que se le ha realizado a esta ley. En segundo lugar, no nos entrega realmente acciones concretas y efectivas para efectuar en el caso de que nuestro empleador no nos entregue o nos vulnere este beneficio. Se quedan con las sanciones anteriores, que es ante juzgado de policía local, o la ley Zamudio, que es conocida coloquialmente, pero es una ley antidiscriminación, y la verdad es que casi nadie utiliza esos mecanismos porque no son efectivos y son sumamente lentos. Entonces no nos entrega realmente situaciones o caminos de libre acceso mucho más efectivos. Para continuar avanzando, si esa es la idea, finalmente ponerse en diferentes casos de la ciudadanía, evidentemente, para ir en ayuda a todas las personas que tienen que convivir con este tipo de situaciones a diario, Paola, y evidentemente, ¿qué pasa si mi empleador, no solamente en el caso de esta cierto acordado de aplicación de la ley TEA, sino que también para quienes, por ejemplo, no quieren aceptarle el tema de poder teletrabajar? En ese caso, ¿cuál sería, digamos, el proceso que tengo que asumir o que tengo que tratar de poder abogar para poder tener la opción y aplicarlo? Perfecto, efectivamente. Siempre aconsejo, debido a mi experiencia también, que intentemos solucionar esto de manera interna. O sea, primero, levantar la solicitud al empleador, siempre por correo electrónico, solicitando una reunión, dándole cuenta al empleador efectivamente de las leyes, de los derechos que tenemos en caso de desconocimiento, que no debiesen desconocerlo, porque es una normativa que se entiende conocida por todos, porque es una ley. Sin embargo, si no logramos un entendimiento con este empleador, y aún así, con esta comunicación, el empleador no nos respeta el derecho y el beneficio, debemos sí o sí externalizar este problema ante la Inspección del Trabajo a través de una denuncia. ¿Ya? Es importantísimo que lo podamos externalizar, porque es la Inspección del Trabajo la encargada de fiscalizar esta situación y de multar, obviamente, a ese empleador que está vulnerando nuestros derechos y que le exijan, obviamente, que los respeten. Y Cata, una cosita que se me quedó en el tintero respecto a esta ley TEA, es deber de los cuidadores, padres, madres, informar debidamente a la Inspección del Trabajo que tienen a su cuidado niños con esta condición. Es muy importante. Cuando ingresamos a la página de la Inspección del Trabajo, existe un formulario, ¿ya? Tipo, lo descargamos, lo llenamos y lo presentamos. La Inspección del Trabajo tiene que estar en conocimiento que somos cuidadores en este caso. Importante dato, Paola. Entonces hacemos el llamado a todas las personas que estén, cierto, atravesando una situación similar o parecida, que puedan ingresar y que puedan actualizar su perfil de cierta forma para que el proceso se haga un poco más expedito. Pau, en cuanto a la duración de este trámite, en cuanto si mi empleador no lo acepta y efectivamente tengo que externalizar y buscar otro tipo de maneras de que se cumpla esta situación, ¿cuánto demora ese plazo, cierto? Aproximadamente. A ver, en primer término, claro. En primer término, Cata, si el empleador, una vez realizada la solicitud, no nos responde en 10 días, tenemos que denunciar. Ahora bien, el tema de la tramitación probablemente tal y el proceso administrativo, uno directamente lo hace y ojalá uno siempre espera que se haga lo más rápido posible. Muchas veces en la Inspección del Trabajo se distingue según la urgencia del asunto, según la urgencia del caso. Sin embargo, esto se puede demorar hasta 30 días hábiles, muchas veces, ¿ya? Cuando son situaciones como esta, que las vulneraciones son inminentes,
se le da prioridad también y son los fiscalizadores que deben acudir, como te mencionaba, a la empresa, a la determinada entidad, en caso de que esté el servicio público, a determinado servicio, ¿ya? Pero normalmente Contraloría, en el caso del servicio público, no es la Inspección del Trabajo, ojo, ojalá que sea lo más celero posible, pero normalmente el plazo en el fondo son hasta 30 días hábiles. Perfecto, Paola. Bueno, más que nada agradecerte que te hayas podido hacer un tiempo, ¿cierto? Y querer estar aquí en tu conexión matinal hablando de este tema que está siendo tan atingente también actualmente, considerando que ya estamos en pleno invierno y muchos padres y madres y cuidadores están pasando por situaciones así. No, Cata, a ti de verdad que es feliz poder también informar un poquitito de estas normas que muchas veces no se conocen tanto, están redactadas en un lenguaje que muchas veces no entendemos, así que 1.000.000 de gracias también por este espacio. Y hacemos la invitación entonces a que usted, si tiene alguna duda, consulta, Pau, por favor cuéntanos dónde podemos encontrarte y cómo podemos conectar contigo. Sí, bueno, principalmente a través de mis canales de difusión, que es a través de Instagram, @mamajurídica. En este Instagram yo divulgo el derecho, lo explico de manera fácil, de manera simple, para que todos podamos acceder a distintas cosas a través de sistemas, obviamente, gráficas, con harto color, harta cosa. Ahí también está mi WhatsApp para que puedan escribirme en el caso que necesiten asesorías personalizadas, representación legal, entre otras cosas. Maravilloso, Paola, también felicitarte porque ahora también eres mediadora familiar. Sí, Cata, muchas gracias. Para mí, te lo juro que es un sueño. Siempre quise poder mediar estas situaciones. La verdad de las cosas es que, claro, yo soy abogada, siempre aparezco en el tema de las demandas, etcétera, pero poder intentar acercar a las familias que lleguemos a un acuerdo en casos de pensiones de alimentos, relación directa y regular, es maravilloso. Quizás intentar evitar la instancia judicial, que optemos al entendimiento, para mí, te lo juro que es un orgullo gigante y estoy muy contenta de ya poder ejercer en cuanto a esto. Maravillosas noticias. Entonces, Paola ya sabe, abogada y mediadora familiar. Si usted necesita algún tipo de servicio, puede encontrarla a través de las redes sociales como @mamajurídica. Paola, nuevamente muchas gracias y también gracias a Macarena que hizo posible esta conexión. No, a ti, Cata, un abrazo gigante y muchísimas gracias, siempre un gusto. Te mandamos un abrazo. Cuídate mucho, hasta la próxima, Paola. Yo también, chao. Chao, chao. Bueno, noticias que son importantes, datos que quizás no tenemos de cerca de una manera familiar, así que es necesario también abordarlo con un lenguaje más cercano. Evidentemente aquí en tu conexión matinal nos gusta poder hablar de tú a tú, las cosas claras como el agua, y también para que ustedes se sientan un padre y una madre o cuidadora o cuidador informado. Es súper importante, sobre todo por lo que estamos atravesando a nivel de virus respiratorios en la población de tercera edad y también en los niños y niñas de nuestros hogares. Nosotros continuamos aquí en tu conexión matinal acompañándole y vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de regreso con mucho más.